Estimados alumnos, reciban un cordial y afectuoso saludo del profesor Víctor Flores Fernández, profesor del curso de Psicología en este ciclo virtual 2018-2, ¿no? Muy bien, el día de hoy hemos llegado ya pues a nuestra penúltima clase, que es sobre la semana número 18, titulado Personalidad 2. ¿Qué vamos a abordar en esta semana, en este cuadernillo? Vamos a abordar los siguientes aspectos. Vamos a abordar, acuérdense que la semana pasada abordamos el enfoque psicoanalítico de la personalidad. Ahora nos falta abordar el enfoque humanista tanto de Rogers como de Abraham Maslow, ¿no? Esos dos enfoques. Asimismo vamos a evaluar el enfoque cognitivo-social y el enfoque conductual, ¿no? Luego vamos a abordar el tema sobre desajuste de la personalidad. En este tema vamos a tratar también el estrés, ¿no? Y sus dos formas que tiene el estrés, ¿no? Ahí también vamos a hablar sobre las reacciones frente a la tensión, al estrés. Y finalmente vamos a abordar el tema sobre los trastornos de personalidad. Y previo al trastorno de personalidad vamos a abordar el concepto muy de moda actual, el concepto de resiliencia. Muy bien, pues, entonces, con respecto a la personalidad, ¿no? Y que tratas este tema, nosotros las personas no solamente experimentamos el lado positivo de la vida, ¿no? Es el lado positivo que nos trae, por ejemplo, alegría, placer, satisfacción, gozo, ¿no? Sino también experimentamos el lado podríamos decir también es el lado negro, oscuro, negativo que nos trae la vida. Es decir, cuando enfrentamos pues de repente allí tensión, frustración, conflicto, ansiedad, ¿no? Estrés, ¿no? Cuando experimentamos dolor, ¿no? Entonces, frente a esa realidad, el ser humano tiene que sacar lo mejor de sí mismo, es decir, poder superar esa experiencia o esa situación de dolor, sufrimiento, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando a una persona se le muere un familiar, o cuando esa persona, por ejemplo, ha sido despedida de su trabajo, ¿no? Entonces, ahí necesitamos de toda nuestra fortaleza, necesitamos de todo nuestro espíritu, ¿no? Para poder enfrentar estas situaciones adversas, ¿no? Y por eso que vamos a hablar en estos momentos, vamos a hablar de aquellos enfoques que nos permiten entender estas dificultades, estos problemas que se nos presentan. En este caso vamos a hablar del enfoque humanista de la personalidad. El enfoque humanista tiene una visión bastante positiva de las personas. El enfoque humanista considera que las personas por naturaleza tienen una tendencia siempre a perfeccionarse, siempre a mejorarse, ¿no? A desarrollar sus talentos, sus habilidades, sus aptitudes, y que siempre se orientan a objetivos positivos, metas que nos permiten a nosotros perfeccionar nuestras potencialidades, ¿no? Por eso que el enfoque humanista dice el hombre siempre va en busca de un buen sentido a su vida, siempre le encuentra un sentido a su vida, ¿no? Además, el enfoque humanista destaca que el ser humano no está condenado a su pasado, no está condenado a su presente, ¿no? Es decir, que el ser humano tiene una capacidad, y esa capacidad es la capacidad de elección. El ser humano tiene libre albedrío, ¿no? Por eso que ellos dicen, es mentira que el ser humano esté justificándose. Yo soy así porque así me criaron. Yo soy así porque así me trataron mis padres. Esa es una pseudo justificación, ¿no? La persona es así porque esa persona ha decidido ser así, ¿no? Porque se siente conforme, porque se siente de alguna manera que esa persona tiene algunas ganancias secundarias, ¿no? Hace el papel de víctima y por eso hace o tiene ganancias secundarias. Y por eso es así, ¿no? O sea, la persona elige cómo sentirse.
cómo actuar, ¿no? Y esta capacidad de autoelección tiene que ver también con la responsabilidad, es decir, asumir las consecuencias de nuestros actos, de nuestras conductas, no escudarnos, no buscar pretextos, asumir esa consecuencia, a eso se le llama como que el ser humano es como que tiene esas dos facetas, ¿no? Una capacidad de elegir y una capacidad también de hacerse responsable de sus propios actos, ¿no? El enfoque humanista también destaca la importancia que tiene el autoconcepto. ¿Cómo me veo yo a mí mismo? Si me creo merecedor de la felicidad del mundo, o me creo como que tengo que, de alguna manera, soy víctima de las circunstancias, ¿no? El autoconcepto es el factor determinante, ¿no?, en la conducta, ¿no? O sea, la conducta no es determinada fundamentalmente por nuestro pasado, ni por nuestro presente, sino por mi actitud frente a las circunstancias, ¿no? Por eso que este enfoque dice que el hombre es el arquitecto de su propio destino. Eso es lo que señala el enfoque humanista. Y finalmente, este enfoque humanista nos dice que toda persona va camino siempre a su perfeccionamiento, a su desarrollo, ¿no? Y esta tendencia le denominó la tendencia a la autorrealización, ¿no? La autorrealización es cuando las personas son conscientes que tienen una virtud, un talento, y lo desarrollan, lo llevan a su máxima expresión en el campo intelectual, en el campo artístico, en el campo ético, ¿no? Entonces, a eso llamamos autorrealización, le dan una importancia a estos conceptos. Ahora, vamos a ver, dentro del humanismo hay diversas teorías, ¿no? Hay, chicos, una variedad. Tenemos, por ejemplo, el humanismo de Víctor Frank, ¿no? Un psiquiatra que habló del hombre en la búsqueda del sentido. Tenemos el enfoque humanista de Rollo May también. Pero en esta oportunidad vamos a ver el humanismo de Abraham Maslow, ¿no? Abraham Maslow consideraba que las personas están movilizadas por intereses, por necesidades, ¿no? Estas necesidades, estos intereses dinamizan el comportamiento humano, ¿no? Y que las personas comienzan a pensar primero en necesidades básicas y después, cuando han satisfecho estas necesidades básicas, comienzan a pensar en necesidades superiores. Y una de estas necesidades superiores es esa necesidad de la autorrealización, ¿no? Lo que ya les había explicado anteriormente, ¿no? Y para esta teoría es muy importante las experiencias que tiene el ser humano, ¿no? Pero experiencias como totalidad, no un ser humano dividido, ¿no?, en emociones, razón, percepción, pensamiento, no, sino como un todo. Otra teoría humanista es la que nos propone Carl Rogers, ¿no? Y Carl Rogers nos dice de que el ser humano, en realidad su mente tiene que ver con el autoconcepto, la autoimagen, y ese autoconcepto, esa autoimagen, él le llamó el yo, el yo. El yo es ese sentido de unicidad que tenemos las personas, ¿no? Es cuando me pongo a pensar quién soy yo, dónde estoy, qué estoy haciendo, a quién tengo al frente, ¿no? Y existen dos tipos de yo para Carl Rogers, ¿no? El yo real, que viene a ser el yo de mis experiencias concretas, y el yo ideal, ¿no?, que viene a ser ese marco de referencia que uno tiene a lo que aspira a realizar, ¿no? Cómo quisiera ser yo en realidad, ¿no? Entonces, ahí se dan, la vida psicológica del ser humano tiene que ver con estos dos tipos de yo, dice Carl Rogers, ¿no? Y Carl Rogers dice que la salud mental de las personas se presenta cuando hay una coherencia entre mi yo real y mi yo ideal. O sea, no hay mucha discrepancia entre cómo yo me siento y cómo yo quiero ser, ¿no? No hay demasiada discrepancia. Ahora, cuando hay bastante discrepancia entre el yo real y el yo ideal, ahí vienen los problemas de salud mental, ¿no? Ahí viene la ansiedad,
ahí viene el estrés, ¿no? Eso es la incoherencia, ¿no? Entonces, una persona congruente, coherente, funciona bien, tiene un buen sentido de la vida y se vuelve una persona creativa, productiva, ¿no? Además, Carl Rogers manifiesta que debemos de desarrollar ese amor incondicional por nosotros mismos, es decir, querernos por sobre toda circunstancia, ¿no? No solamente valorarnos en función de logros, en función de objetivos realizados, ¿no? Sino simplemente por el hecho mismo de existir, ¿no? Y por el mismo hecho de luchar, ya tenemos que estar valorándonos. A eso, como le llamó Rogers, el amor incondicional a uno mismo, ¿no? Entonces, esa es la visión humanista de Carl Rogers, ¿no? Ahora, hay otro enfoque sobre la personalidad en psicología, es el enfoque conductual, ¿no? ¿Qué nos dice la teoría conductista? Que nosotros somos expresiones básicamente de un historial de reforzamiento. O sea, vamos a hacer aquellas conductas que más nos premiaron cuando éramos niños, ¿no? O en nuestra vida presente. Es decir, el reforzamiento es la clave de la explicación de una conducta, ¿no? Para el enfoque conductual, los estímulos de nuestro medio externo son los que controlan nuestra conducta, ¿no? Tú quieres que un niño tenga siempre esa conducta, refuérzalo, incentívalo, elógialo, ¿no? Tú quieres que ese niño desaparezca esa conducta negativa, ¿no? Comienza a aplicar controles, ¿no? Comienza a aplicar estímulos que desistan a ese niño de ese tipo de conductas. Todo está en el medio externo. El enfoque conductista dice que la conducta puede ser explicada objetivamente, realistamente. No hay que apelar a conceptos oscuros como el inconsciente, impulsos, instintos. Eso es mentira. O el concepto de autorrealización, dicen ellos, ¿no? Entonces, lo importante es la relación que toma el ser humano con su medio externo, ¿no? Eso es lo más importante y se puede modificar cualquier conducta, ¿no? Una frase extrema de un representante conductista, John Watson, él decía: a mí me entregan, ¿no?, niños y yo haré de esos niños, ¿no?, el perfil ocupacional que a mí más o menos me considere que está bien, ¿no? Podría hacer de ellos abogados, agricultores, ¿no? Porque el medio externo es el determinante por la configuración de la personalidad, dice este enfoque conductista. Luego tenemos el otro enfoque, el enfoque cognitivo-social de Albert Bandura, ¿no? Para este enfoque, lo importante para el aprendizaje del comportamiento humano, de la personalidad, lo importante son los modelos. ¿Qué modelos tiene esa persona? El ser humano siempre es una persona que refleja, copia, imita modelos, ¿no? Es decir, si a un niño le dan modelos agresivos, ese niño aprende a tener una conducta hostil siempre a los demás, ¿no? Si a ese niño nunca lo han querido, nunca lo han amado, nunca le han dado expresiones de afecto, de ternura, ese niño después de adulto va a ser un sujeto frío, seco, ¿no? Entonces, el modelo es, a ese proceso donde uno va copiando esas conductas se le llama el modelado, según el enfoque cognitivo-social de Bandura. Muy bien, entonces, ahora vamos a ver el concepto de desajuste de la personalidad. Decíamos al principio que así como el ser humano enfrenta situaciones placenteras, gratas, ¿no?, satisfactorias, también enfrentamos situaciones donde nos produce tensión, dolor, conflicto, frustración, ¿no? Y frente a esas situaciones, el ser humano se produce en él ciertos desequilibrios, ciertos desajustes, ¿no? Ejemplos: cambios de trabajo, ¿no? La persona cambia de su centro, se va a producir un ligero desajuste.
La persona va a vivir a otro sitio, cambia su zona de residencia, se va a producir un pequeño desajuste. La persona, de repente muere un familiar, un amigo, ¿no? Se va a producir un desajuste, ¿no? Entonces, y ese desajuste tiene sus niveles. Puede ser un simple desajuste que produce una melancolía, una tristeza normal, hasta que puede ser ya un problema, este desajuste, ¿no? Que produce de repente un trastorno, ya produce una depresión de repente, ¿no? Entonces, desajuste es simplemente desequilibrio, una desadaptación, ¿no? Que se produce, que puede ser momentánea o puede ser crónica esta desadaptación, ¿no? Muy bien, ahora vamos a estudiar una de esas reacciones que tienen que ver con el desajuste, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo básicamente al estrés. ¿Qué es el estrés? Esta es una palabrita de moda actualmente, ¿no? Muchas personas lo utilizan con frecuencia. Estoy estresado, dicen, ¿no? El estrés básicamente es una sobrecarga de exigencias, de demandas, de cosas. Es decir, uno tiene un ritmo de vida, pero llega un momento en donde comienza a tener mayor presión del medio externo, ¿no? La familia, el trabajo, comienza a tener mayor presión, ¿no? Entonces hay una sobrecarga de exigencias. En ese momento comienza a producirse el estrés, ¿no? Al estrés lo estudió un médico, Hans Selye, ¿no? Y él comenzó a hacer experimentos incluso, ¿no? Y notó que algunos animalitos en su laboratorio, ¿no? Comenzaban a estresarse, ¿no? ¿Y por qué comenzaban a estresarse? Comenzaban a estresarse simplemente porque habían cambios en las condiciones del laboratorio, ¿no? Y él comenzó a analizar que estos cambios y estas reacciones de estos animalitos también se producían en las personas. Comenzó a hacer visitas en los hospitales y encontró algunas reacciones que le llamaban la atención. ¿Cuáles reacciones? Que habían personas que físicamente no estaban enfermas, porque se les veía en todos sus análisis, pero ellos en su comportamiento, ellos actuaban como que si estuvieran enfermas. Por eso que él le llamó el síndrome de estar enfermo, sin estar físicamente así, ¿no? O sea, tenían algunas reacciones como que, por ejemplo, cansancio, fatiga extrema, ¿no? Y no habían realizado ejercicio físico, pero estaban así, ¿no? Estaban aburridos, irritados, ¿no? El síndrome de estar enfermo, más o menos se le denominó. ¿Qué cosa dice Selye? Como el estrés lo define, es una respuesta de adaptación, ¿no? Son respuestas inespecíficas de adaptación ante situaciones de exigencias, de demandas, ¿no? Y estas exigencias pueden ser físicas, psicológicas, sociales, ¿no? Ahora, existen dos tipos de estrés, ¿no? Frente a estas exigencias, a estas demandas, las personas podemos reaccionar de dos maneras. Podemos reaccionar con un estrés positivo o podemos reaccionar con un estrés negativo, ¿no? El estrés negativo se llama distrés, ¿no? Se presenta cuando, por ejemplo, tengo un examen, ¿no? Y ¿qué ocurre? Se me ve el sueño, no duermo, tengo muchas preocupaciones, tengo pensamientos negativos. Saldré bien, me irá bien en el examen, ¿no? Entonces ahí ya me está atacando el distrés, ¿no? O sea, las personas comienzan a tener perturbaciones en su rendimiento, en su vida diaria, ¿no? En cambio, el eustrés es el estrés positivo, ¿no? Tengo un examen, ¿qué hago? Planifico, ¿cuántos días tengo? Me organizo, planteo tareas en función a la fecha del examen, ¿no? Comienzo a estudiar, ¿no? Y comienzo a procesar mejor los temas, ¿no? O sea, el estrés es una sobrecarga de reacción que tenemos también nosotros, ¿no?
O sea, me preparo mejor para el examen, ¿no? Entonces, ahí ya estoy experimentando un estrés positivo. El estrés positivo mejora nuestro rendimiento, mejora nuestra creatividad, la memoria la hace más fluida con el estrés positivo, ¿no? Entonces, la idea es comenzar a tener ese estrés positivo, no el negativo. Y justamente hay experimentos que se han hecho para buscar cuál es la relación que existe entre estrés y rendimiento académico, laboral. Y ustedes van a ver en este gráfico, ¿no? En este gráfico, la relación entre estrés y rendimiento. Por ejemplo, en la parte de abajo, la línea de las abscisas, ¿no? Que habla de incremento del estrés, ese es el lado que se conoce con el nombre de activación, tensión, estrés, ¿no? Porque el estrés es cuando el cuerpo está activado, ¿no? Está bien activado, ¿no? Y el otro eje, el eje, ¿no? De las ordenadas, ¿no? Ahí está el rendimiento, el performance, ¿no? El performance. ¿Y qué cosa encontramos? Vamos a encontrar lo siguiente. Dice que cuando hay un bajo estrés, una baja activación, el rendimiento también es bajo. Y es evidente, pues, mira, ve, si la persona dice, le dicen tienes examen la próxima semana, y esa persona es una persona desmotivada, ¿no? Si es una persona muy relajada, ¿no? Le entra la apatía, el desgano, ¿no? Lógicamente que el rendimiento también va a ser muy pobre, ¿no? Bastante pobre, ¿no? Ahora, sin embargo, si comienza a surgir mayor activación en esa persona, mayor estrés, mayor tensión, el rendimiento también comienza a mejorar, ¿no? Porque el estrés te prepara para afrontar cambios, retos, para eso te prepara el estrés, es una sobrereacción en el organismo, ¿no? Hasta que llega en un punto medio, ¿no? En un punto medio. En ese punto medio, cuando hay una tensión moderada, el rendimiento también es bueno, ¿no? También es bueno. A esta zona, entonces, moderada de tensión y de rendimiento bueno, se le conoce con el nombre de eustrés, lo que está acá. Ahora, sin embargo, si la persona comienza a alimentar más sus preocupaciones, ¿no? Comienza a tener más pensamientos negativos, pensamientos dramáticos sobre lo que le puede ocurrir, ¿no? Se sigue incrementando la tensión, ¿no? Esa persona ya se le quita el sueño, de repente ya no duerme, ¿no? Se aísla de los demás, no conversa, se aparta. Entonces esa persona va a comenzar a tener ya el estrés negativo, ¿no? Comienza qué cosa a surgir en él, cansancio, fatiga, se va desgastando emocionalmente, ¿no? El distrés, ¿no? Es cuando las personas se les ha puesto una metáfora, ¿no? De sentirse quemadas, ¿no? Es como un objeto cuando se quema, ¿no? Queda de ese objeto una cosa negra, ¿no? Es el síndrome de estar quemado, también le llaman, ¿no? Y cuando se incrementa más todavía la tensión, la persona ya puede quedar en estado de colapso nervioso. Algunos le llaman el surmenage, ¿no? Donde las personas en realidad comienzan a tener ya síntomas físicos, producto del estrés, del desgaste emocional. ¿Qué hacen esas personas? A esas personas les da fiebre, ¿no? Los tumba a la cama, ¿no? Por el estrés, ¿no? Hasta mover el brazo les pesa, ¿no? Entonces, ese es el famoso distrés. Ahora vamos a abordar qué condiciones generan estrés, ¿no? Ahí tenemos tres tipos de condiciones. Las condiciones biofísicas, las condiciones psicológicas y las condiciones laborales. Empezamos con las condiciones biofísicas, ¿no? Son situaciones del medio externo que atentan contra nuestro organismo, directamente atentan contra nuestro organismo. En este caso, por ejemplo, ahora con los cambios climáticos, las temperaturas altas, ¿no? Estar sometidos a temperaturas de 32, 34 grados, ¿no? El calor excesivo, eso también genera estrés, genera un desgaste. Lo que están pasando los norteamericanos ahora,
que están viviendo con temperaturas menores a los 25 grados, ¿no? La gente se está muriendo. Ese es un estresante de tipo biofísico. El sonido, estar soportando sonidos con muchos decibeles, también genera estrés. ¿Qué más genera estrés biofísico? Las enfermedades, ¿no? Soportar alguna enfermedad. Miren, chicos, si con una simple gripe, ¿no? Eso genera malestar en el cuerpo, resquebraja nuestro cuerpo, ¿no? También genera estrés, genera bastante estrés, ¿no? ¿Qué más genera estrés? Ahí tenemos las situaciones de altura, ¿no? Quemaduras, ¿no? Entonces, esos son estresantes de tipo biofísico. Estresantes psicológicos. Ahí tenemos situaciones que atentan contra la estabilidad emocional de una persona, ¿no? Separaciones, peleas entre los padres, genera inestabilidad emocional en los hijos, ¿no? ¿Qué más? Precariedad económica, que la plata no alcance, ¿no? También va generando inestabilidad. Fallecimiento o muerte ¿no? de algún familiar querido, también genera problemas psicológicos. Cambio de domicilio, ¿no? También genera estrés, ¿no? Son entonces, tener algún familiar enfermo también genera estrés, ¿no? Ahí vemos los casos de ese familiar, de ese cuidador que tiene que estar, ¿no? pendiente de repente de su familiar discapacitado, de su familiar con demencia senil, con Alzheimer, ¿no? También genera estrés eso, psicológico. Luego tenemos los estresantes laborales. En los estresantes laborales se refiere a condiciones de trabajo que generan estrés, como que, por ejemplo, ahí tenemos largas jornadas de trabajo, ¿no? Trabajar no solamente 8 o 10 horas, sino 14, 16 horas diarias, genera estrés. Actualmente estamos viendo las noticias, los medios de comunicación, como en Japón, ¿no? La gente se suicida por el estrés laboral, ¿no? ¿Qué más? La precariedad económica, no tener una relación laboral estable con el empleador también puede generar estrés. El tipo de trabajo, hay tipos de trabajo que generan más estrés que otros. Por ejemplo, se sabe que las profesiones que tienen trato directo con el público son las que más se estresan. No es lo mismo trabajar atendiendo a una persona que trabajar de repente con máquinas, equipos, herramientas, ahí de repente con la computadora, ¿no? O sea, el trato con personas es más demandante, un gesto, una mirada, ¿no? Ya lo estás interpretando y eso te desgasta de todas maneras emocionalmente, ¿no? Por eso se ha señalado que las profesiones que están más expuestas al estrés, ¿cuáles son? Las que tienen atención al público, los profesionales de la salud, el médico, la enfermera. ¿No has visto, estimado alumno, cómo médicos, enfermeras tienen un maltrato al público? Porque están más propensas al estrés, ¿no? ¿Quiénes más también estamos propensos al estrés? Nosotros, los profesores, los docentes, también. Es una población vulnerable al estrés, al desgaste emocional, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que quería señalarles sobre las condiciones. Ahora, ¿cuáles son las reacciones características frente al estrés? Miren, chicos, ahí se ha mencionado una diversidad de reacciones, pero hay, digamos así, 4 reacciones características que son típicas en una persona estresada. ¿Cómo puedo saber si yo ya tengo el estrés? Es fácil. Hay 4 reacciones típicas que se dan en todas las personas. Porque hay otras reacciones que se dan en algunas personas que tienen estrés y no necesariamente en otras que también tienen el estrés, ¿no? Por ejemplo, dolor de cabeza. Algunos tienen dolor de cabeza, otros no tienen dolor de cabeza. Sin embargo, hay reacciones que sí se presentan en todas las personas que tienen estrés. ¿Cuáles son? Ahí tenemos la primera, la fatiga, el cansancio. La persona estresada está cansada permanentemente. Incluso cuando se levanta temprano en la mañana sigue cansada, sigue fatigada. Para ella es como que no ha dormido bien. Esa persona ya está estresada, ya tiene el distrés. Hasta levantar el brazo les pesa, ¿no? Esa es una característica. La otra característica, cambios en el estado de ánimo, en el humor. Las personas se vuelven irritables. O sea, con facilidad se enojan, con facilidad sobredimensionan algo, ¿no? O sea, mandan a rodar, digamos, a todo el mundo, ¿no? Ya esa persona está estresada, ya está estresada.
¿no? ¿Qué más? ¿Qué otros aspectos tenemos ahí, ¿no?, de la tensión, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, también las reacciones corporales, ¿no? Las reacciones corporales. Las personas se vuelven rígidas, duras, ¿no? Y generalmente los músculos del cuello aparecen duros, ¿no? Como si fuera granito, como si fuera mármol, parte de acá, ¿no? Todo es duro, rígido. Esa es otra característica del estrés. Y la otra, que generalmente lo hemos visto acá en los alumnos, es la desmotivación. O sea, cuando una persona está estresada, pierde el entusiasmo por lo que está haciendo, ¿no? O sea, ya no le llama la atención, ya no se entrega con esa pasión como lo hacía anteriormente. O sea, la desmotivación también, ¿no? Tú ves, por ejemplo, médicos estresados que ya no lo hacen con gusto su trabajo, ¿no? No explican bien las enfermedades, pasan nomás así a los pacientes, los tratan mal a los pacientes, ¿no? El profesor tampoco ya no se entusiasma en dar una buena clase, ¿no? La desmotivación es clave, el alumno también, ¿no? Entonces, esas son características del estrés. Pero acá vamos a señalar y mencionar, ¿no?, algunas variables de reacciones ante la tensión. En el aspecto emocional, ahí tenemos ¿qué aparece en las personas? Ansiedad, ¿no?, irritabilidad, ¿no?, abulia, ¿no?, vergüenza, culpa, baja autoestima, pensamientos negativos, más que pensamientos, ¿no?, una hipersensibilidad a la crítica, se vuelven muy susceptibles a la crítica las personas, ¿no?, sentimientos de estar solos, ¿no? En la dimensión cognitiva, ¿qué tenemos ahí? Problemas en la concentración. Las personas no pueden concentrarse, ¿no? Pierden el hilo del discurso, ¿no? Dificultades en la toma de decisiones, olvidos frecuentes, ¿no?, dudas, vacilaciones, es lo que más se presenta, bloqueos, ¿no? Las personas se olvidan hasta de lo que ya saben, se ponen de repente a resolver un examen, hacen una operación de multiplicación y dudan hasta de cuánto es 8 por 8 de repente, ¿no? Entonces, esa es la dimensión cognitiva. Ahora vemos entonces en la dimensión conductual, ¿qué expresa una persona estresada, ¿no? La persona se orienta siempre, a veces, como está padeciendo displacer, se orienta siempre de manera automática a experimentar placer, ¿no? ¿Qué cosa hace? De repente le encanta comer, ¿no? Para disminuir la tensión, ¿qué hace? Come, y come automáticamente, ¿no? Inconscientemente, no se lleva algo a la boca, ¿no? Fuma, algunas personas tienen tendencia a fumar seguido, ¿no? Otros a consumir alcohol, ¿no? Entonces, eso es lo que va haciendo la tensión, ¿no? Que también, ¿cómo se nota? Cuando las personas comienzan a tener los famosos tics nerviosos, ¿no? ¿Qué cosa es un tic nervioso? Un movimiento repetitivo, automático, ¿no? Algunas personas, por ejemplo, se cogen algún segmento de su cuerpo, alguno la nariz, otro la barbilla, ¿no?, el lóbulo de la oreja, o juegan con su cabello, comienzan a jugar con su cabello, o otras personas abren y cierran los ojos, el tic nervioso de abrir y cerrar los ojos, ¿no? O sea, y otras personas, otro tic puede ser de repente mueven el pie, la pierna, comienzan a moverla, ¿no? Entonces, ya eso está manifestando, entonces, una expresión de tensión, ¿no?, de tensión. La otra dimensión, la dimensión física. En la dimensión física se aprecia que hay cambios dentro de nuestro organismo, ¿no? Algunas personas por tensión, dice un poco que la tensión a veces la concentran en un segmento de tu organismo, de tu cuerpo. A algunos les da dolor de cabeza permanente, hay migrañas que a veces no les paran, ¿no? Otras personas tienen problemas con la piel, ¿no? Por tensión salen a manchas. A los adolescentes les sale más el acné, por ejemplo, ¿no? Un acné fuerte, rosáceo, ¿no?
A las personas por tensión comienzan a sufrir de problemas digestivos, comienza a darles pues una gastritis, ¿no?, fuerte, ¿no? Eso es por tensión, ¿no? Una úlcera, ya lo más extremo, ¿no? Entonces, eso es lo que produce el estrés excesivo, ¿no? Luego, también otra reacción ante el estrés es el insomnio también, ¿no? Cuando ya las personas no pueden dormir, ¿no? Ahora, le hemos hablado a alumnos, esto no está de repente en el cuadernillo, pero es importante que ustedes sepan cómo hacer frente al estrés, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer frente al estrés, ¿no? Acuérdate que el estrés es la incapacidad que tiene la persona de sentir placer, satisfacción, gusto. Y esta incapacidad se ha hecho presente, se ha hecho una realidad, porque de repente, ¿no?, nosotros siempre nos obligamos a hacer cosas, obligaciones personales, familiares, académicas, laborales, ¿no? Y entonces no nos prestamos atención a nosotros mismos, no nos damos espacio para nosotros mismos. La rutina, todos los días lo mismo, también eso nos va generando estrés, ¿no? Entonces, ¿qué hacer para prevenir lo del estrés? Primero, ¿no?, ahí está, darnos nuestro espacio para nosotros mismos, hacer cosas que nos produzca un disfrute, un placer, un hobby, siempre mantener eso, ¿no? A algunos les gusta pasear, por ejemplo, ¿no? A algunos les gusta tocar algún instrumento, ¿no? Eso es importante, porque ¿qué cosa es el estrés? Es la incapacidad de sentir tus emociones, ¿no? Es básicamente eso, ¿no? O sea, la mejor forma es comenzar a recuperar esa capacidad de sentir emociones nuevamente, ¿no? De sentir alegría, placer, gusto, satisfacción, ¿no? ¿Qué otra medida importante? Siempre mantener una red de soporte familiar, amical, ¿no? No descuidar siempre esa red de tener buenos amigos, ¿no? ¿Qué más? Estar en contacto siempre con la naturaleza, provocarte estas sensaciones placenteras de ir de repente un día a una playa, ¿no? No en la hora que van todos, ¿no?, sino en otras horas. Poder observar de repente cómo se oculta el sol en el atardecer, ¿no? Ver el sunset de ese momento, ¿no? Te va a provocar unas sensaciones placenteras. De repente levantarse temprano, ¿no?, y caminar descalzo por las orillas del mar, te va a provocar unas nuevas sensaciones, ¿no? Recuperar tus sensaciones, eso es lo que yo te quiero dar a entender, ¿no?, para evitar el estrés, ¿no? Por ejemplo, esos ejecutivos que su trabajo diario es comerse tensión, ¿no? Una mala decisión significa perder muchos miles de soles, ¿no? Ellos, por ejemplo, ¿cómo se desestresan? Generalmente ellos lo que buscan es deporte de aventura, canotaje, puenting, ¿no? Básicamente sentir nuevamente, volver a sentir nuevamente emociones, ¿no? Muy bien, luego vamos a ver este concepto de resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? El ser humano dentro de sí tiene una capacidad que a veces uno no sabe que la tiene hasta que la comienza a expresar, a desarrollar, ¿no? A veces nos enfrentamos a situaciones muy duras, muy difíciles, y frente a esas situaciones duras y difíciles, hay personas que tienen esa capacidad de salir airosos, triunfantes, ¿no? Ese niño, por ejemplo, que vive en un hogar bien pobre, la madre tiene que salir a trabajar, lavar ropa, ¿no? El padre alcohólico y un barrio humilde donde hay mucha delincuencia. Sin embargo, ese muchacho o ese niño sale frente a esa adversidad, ¿no? Trabaja y estudia paralelamente, ¿no? Después se hace de una profesión, y después un profesional exitoso, ¿no? Ese es un claro ejemplo de una persona resiliente. Resiliencia, entonces, es esa capacidad para salir exitoso de una adversidad, de una situación adversa, ¿no?
Por eso que le han puesto una metáfora a la resiliencia, ¿no? ¿Cuál? ¿Qué hace una flor en un pantano? Se sabe, por ejemplo, de esta hermosa flor, la flor del loto, que crece dentro de aguas fangosas en un pantano. Y es una flor maravillosa, como la que están viendo ustedes acá, ¿no? La flor del loto sería un claro ejemplo en el mundo vegetal de lo que sería la resiliencia, ¿no? Muy bien. Luego tenemos los trastornos de personalidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los criterios para considerar a una persona con trastorno de personalidad? Primero, debe expresar un patrón de comportamiento, ¿no? Marcado siempre con esa misma conducta. Por ejemplo, una persona es tímida, cohibida, pero hay personas que son tímidas y cohibidas en un contexto, en una situación, con las personas que recién conocen. Pero con las personas que ya conocen, con sus amigos, ya no son tímidos. Pero en el caso de trastorno de personalidad, la persona sigue siendo tímida y cohibida con todo el mundo. Hasta con su familia, con sus padres, sigue siendo tímido. Viene visita, se esconde en su cuarto solo, ¿no? En su barrio nadie lo conoce y ya tiene como 20 años viviendo ahí y sigue siendo tímido. Ya en ese caso estamos viendo un patrón de comportamiento desadaptativo, rígido, inflexible, ¿no? La otra característica es que las personas con trastorno de personalidad o bien sufren o bien hacen sufrir, ¿no? O sea, algunas tienen conciencia de ese estado, ¿no? En el que se encuentran, y otras tampoco puede ser que no tengan conciencia, ¿no? De ese estado, ¿no? Luego, este comportamiento les va generando un patrón significativo de deterioro social. Es decir, las personas que están a su alrededor ya saben que es una persona media extraña, una persona media rara en su comportamiento, ¿no? Y generalmente comienzan a señalarlo, a cuestionarlo, ¿no? A marginarlo, a esa persona con algún trastorno. Y la otra característica del trastorno de personalidad es que se presenta solamente en personas adultas. No podríamos decir que un chico de 17, 16 años, 18 años tiene un trastorno de personalidad. Solamente se puede calificar a una persona adulta, 25, 30 años, cuando su personalidad ya está definida, pero no en un jovencito todavía, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los principales trastornos de personalidad? Ahí tenemos el trastorno paranoide. ¿Quiénes son los que sufren de este trastorno? Son las personas que son excesivamente desconfiadas, recelosas. Son las personas muy suspicaces. Estas personas que creen que los demás se quieren aprovechar de él, o que creen que que se están burlando de él, ¿no? Las personas con trastorno paranoide siempre están a la defensiva, siempre están al ataque, ¿no? Por ejemplo, una persona con trastorno paranoide podrá decir: ¿por qué me estás mirando? ¿Qué me has visto? ¿Te estás burlando de mí? ¿No? Y actúan así, siempre a la defensiva. Ejemplo de trastorno paranoide dice que lo tenemos en las personas que son extremadamente celosas, ¿no? Esas personas que ya le están pidiendo un reporte diario de sus actividades a sus parejas, ¿no? ¿Con quién estás? ¿Dónde estás? ¿Qué tema estás tratando? ¿Qué estás conversando? Ya, ese es un trastorno paranoide, ¿no? Las personas que sufren de celotipia. Así que no vayas a pensar, no, que lo hace porque me quiere, porque me ama. No, es porque es una persona ya con un trastorno. Y es difícil cambiar a esas personas si es que no reciben un tratamiento o ellas mismas piden recibir un tratamiento, porque si no es difícil cambiar, no se cambia una persona así. Luego tenemos el trastorno esquizoide. ¿Quiénes son los esquizoides? Son aquellas personas que son retraídas socialmente, esas personas que no tienen amistades, ¿no? Pero no vayas a pensar tú que toda persona tímida es una persona esquizoide, porque hay personas que son tímidas, no tienen amigos, pero sí quisieran tener sus amigos, ¿no? Pero no saben cómo tener esos amigos, cómo mantener sus amigos. En cambio, el esquizoide no le interesa tener amigos. Si tú te metes en la mente de un esquizoide, ¿qué cosa dice? ¿No? Yo soy mi mejor amigo, no necesito más. Conmigo basta y sobra, ¿no? O sea, no tienen esa necesidad de tener más amigos, no tienen esa conciencia de tener más amigos, ¿no? Y son sujetos fríos, secos, no han recibido cariño, afecto,
¿no? Ese es el trastorno esquizoide. Luego tenemos el trastorno esquizotípico. Se presenta en aquellas personas que tienen distorsiones cognitivas, delirios, ¿no? O sea, ideas fijas. Por ejemplo, esas personas que creen que tienen poderes sobrenaturales, esas personas que dicen yo te leo tu mente, ¿no? Esas personas que dicen yo me comunico con los extraterrestres, o yo me comunico con los espíritus. Esas personas tienen el trastorno esquizotípico, ¿no? Se ha establecido que muchas veces en aquellas personas que tienen este trastorno tienen una carga genética muy fuerte. Se ha encontrado que en esas personas su familia, parte de su familia, tiene la esquizofrenia también, ¿no? O sea, tiene un componente genético fuerte, ¿no? O sea, son personas que creen que tienen poderes de telepatía, clarividencia, ¿no? Que se comunican con extraterrestres, los ovnis, ¿no? Toda esa historia, ¿no? Muy bien. Luego tenemos el trastorno antisocial. El trastorno antisocial es el típico psicópata, ¿no? Aquellas personas que les gusta hacer daño y no sienten remordimiento, no sienten vergüenza del daño que han hecho, ¿no? Para ellos les parece una gracia, ¿no? ¿En dónde encontramos? En los delincuentes, ¿no? Encontramos personalidades psicopáticas, antisociales, ¿no? Pero también es bueno diferenciar, hay delincuentes que son psicópatas y hay delincuentes que no son psicópatas, cometen una falta, un delito, pero después se arrepienten, ¿no? Y tú lo ves, ¿no? A veces los medios de comunicación lo ponchan, ¿no? El delincuente se oculta, se tapa, no quiere que lo vean su cara, ¿no? En cambio, el delincuente psicópata, ¿no? Se vuelve retador ante las cámaras, escupe a las cámaras, ¿no? Reta, se ríe, ha cometido un asalto, un delito, una violación, una muerte, se ríe, se muestra desafiante. Ese es el delincuente psicópata, ¿no? El antisocial, ¿no? Son sujetos bien peligrosos. O sea, ellos sienten placer cuando producen dolor en las otras personas. Si tú te metes en la mente de esa persona, dirá, pues bueno, por su culpa, porque son así, porque son débiles, ¿no? El débil siempre se tiene que aprovechar, el fuerte siempre se tiene que aprovechar del débil. Esos son sus pensamientos, ¿no? Luego tenemos el trastorno límite o borderline. ¿Quiénes son ellas o ellos? Son personas que tienen una gran inestabilidad emocional. Sus emociones son como huracanes, son como vendavales. Y son personas que pasan de una emoción a otra con bastante facilidad. Mira, en tu caso, alumno, en mi caso, nosotros podemos pasar de una emoción a otra, pero toma un tiempo pasar de una emoción a otra, de la alegría a la tristeza, de la alegría al llanto, por ejemplo, o de la alegría a la cólera. Toma un tiempo. En cambio, en estas personas, ellos lo pueden hacer en 5 minutos, en menos de 10 minutos, ¿no? O sea, puedes decir a una persona, te amo, te quiero, tú eres el centro de mi vida, ¿no? Pero en menos de 10 minutos comenzó ya a discutir, ¿no? Y comienza a tener una sensación, una emoción de odio, de querer desaparecerla a esa persona, de querer incluso hasta matarla a esa persona. O sea, sus emociones son huracanes, ¿no? Son personas que son esclavas de sus estados emocionales, ¿no? A eso llamamos trastorno límite o borderline, ¿no? Son personas muy impulsivas. Incluso estas personas, otra característica es que muchas veces atentan contra su propia integridad, se hacen cortes, hay intentos de suicidio que realizan estas personas. Luego tenemos el trastorno histriónico. Histrión viene de teatro. ¿Quiénes son estas personas que padecen este trastorno? Son personas que tienen una necesidad de notoriedad, de exhibición, ¿no? Y son personas que dramatizan, también les gusta dramatizar. O sea, en vez de reírse, nosotros nos reímos de repente una carcajada, una sonrisa, una mueca, ¿no? Estas personas se tiran al piso a reírse, ¿no? Tamborean las cosas, ¿no? O sea, tienen
son desmesurados en sus expresiones afectivas, ¿no? ¿Por qué? Porque quieren llamar la atención, ¿no? Hasta en su forma de vestir. De repente se pintan el cabello con un color, ¿no?, rojizo, extremo, ¿no? Porque les encanta la llamada de atención, que los demás se fijen en ellos, ¿no? Tienen una necesidad de afecto muy fuerte, ¿no? Y a estas personas les gusta mucho la manipulación, ¿no?, y la emotividad exagerada, ¿no? Ese es el trastorno histriónico. Trastorno narcisista se presenta en aquellas personas que son ególatras, que creen que el mundo gira alrededor de ellas, ¿no? Esa persona que dice, soy el mejor de mi aula, no hay otro como yo, mis amigos tienen que agradecer que yo exista, ¿no? O sea, son personas que tienen esas conductas de grandiosidad, grandilocuencia, ¿no? Entonces, esas son las personas narcisistas, ¿no? Luego tenemos el trastorno de personalidad por evitación o ansioso, ¿no? Se presenta en aquellas personas que son personas con mucho miedo, mucho temor. Su corazón está lleno de miedos. Son aquellas personas que desarrollan fobias muy fuertes. Por ejemplo, fobias o miedos de repente a la sangre, a la altura, a estar solos, a la oscuridad, o fobias a estar en espacios públicos, ¿no? Esas son las personas que tienen un trastorno por evitación o ansioso, ¿no? Tienen una profunda inhibición social también estas personas, ¿no? A todo evitan, ¿no? Luego tenemos el trastorno personalidad dependiente. Se presenta en aquellas personas que no les gusta tomar decisiones, ¿no? Quieren que otras personas tomen decisiones por ellas, ¿no? Son aquellas que siempre quieren sentirse protegidas, amparadas. O sea, tienen una carga muy fuerte de infantilismo, ¿no? O sea, ya tienen 40, 50 años y nunca se han independizado de la tutela de sus padres. Siempre están ahí con sus padres, ¿no? O sea, muestran una excesiva dependencia, ¿no? Y tienen un temor a la separación muy fuerte también, ¿no? Luego tenemos el trastorno obsesivo compulsivo o anancástico. Se manifiesta en aquellas personas que tienen una tendencia a la perfección, al orden, a la limpieza. Quiere que las cosas en su casa, todo esté debidamente en su sitio, escrupulosamente ordenado, que los muebles coincidan con la línea del piso, ¿no? O sea, una pulcritud, son bien escrupulosas, ¿no? A la limpieza, la casa la limpian de repente 10, 12 veces, ¿no? O sea, viven esclavos de sus propias obsesiones, ¿no? Ejemplo, mira, cuando una persona sale de su casa, cierra la puerta y avanza, ¿no? A veces nos asalta a mitad de la cuadra la idea obsesiva. ¿Habremos cerrado bien la puerta o de repente no le hemos cerrado bien la puerta? Una persona normal, con una sola vez que la verifique, para esa persona suficiente. Pero en el caso del trastorno obsesivo compulsivo, esta persona regresa, verifica que está bien cerrada la puerta, después va y nuevamente le asalta la obsesión. ¿Qué dirá en este caso ya por segunda vez? ¿No? Y de repente no me he fijado bien en la chapa, y si la chapa es el problema, o no me fijé en esa persona que estaba allá en la esquina, ¿no? Y de repente es delincuente, y nuevamente regresa a verificar su casa, ¿no? O sea, son personas que viven esclavos de sus propios sufrimientos, de sus propios trastornos, ¿no? Y les genera de todas maneras una desadaptación, de todas maneras, ¿no? Esa persona que es escrupulosa por la limpieza, ya está viendo que de repente en la mesa hay microbios, ¿no? Lo ha limpiado ya 2, 3 veces, ¿no? Pero no se siente conforme, ¿no? Sigue limpiando, ¿no? O sea, todos los obsesivos necesariamente desarrollan una compulsión. La compulsión es un acto repetitivo, ¿no? A algunas personas se les da por guardar cosas en su casa y hasta cosas que no usan, ¿no? Entonces, son los acumuladores, ¿no?
Entonces, a eso nosotros llamamos el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? O anancástico. Muy bien, pues, estimados alumnos, hemos llegado a la parte final, ¿no?, de nuestra teoría número 18. Ahora vamos a desarrollar la práctica, ¿no? Muy bien, alumnos. Ahora vamos a desarrollar nuestra práctica número 18. La primera pregunta dice: Alberto es derivado por el tutor de su universidad a consulta psicológica debido a presentar dificultades a nivel interpersonal. En consulta refiere: cuando voy por la calle pienso que levanto murmullos de admiración. Desde niño crecí con la idea que era la belleza personificada, por ello invertía regular tiempo mirándome en el espejo. Mi belleza es inigualable. Eso me hace más valioso que los demás. De acuerdo a lo expresado, es posible que dicho paciente tenga rasgos de personalidad, ¿no? Como ustedes pueden apreciar, es claro el ejemplo, ¿no? Calza con la respuesta en la alternativa E, ¿no? Narcisista, ¿no? Narcisismo viene, ¿se acuerdan de la mitología griega de Narciso? Ese sujeto que se fue a una fuente de agua, vio reflejada su imagen en esa fuente de agua y se enamoró de sí mismo, y que ese sujeto ya no comía, no dormía por estar observándose, y murió por inanición, ¿no? Más o menos esa es la figura del narcisista, ¿no? La E. La número 2. Durante el mes de agosto del año 2018, diferentes ciudades de España registraron una temperatura superior a 40 grados. En tal situación, un turista no habituado a tal temperatura probablemente experimente síntomas de estrés debido a que estaría expuesto a una condición estresante. Ahí la condición estresante, como ustedes pueden apreciar, que atenta contra el mismo organismo directamente. Entonces, a eso se le llama un estresante de tipo biofísico. La respuesta correcta es la B. La número 3 dice: al enterarse de una grave noticia, Daniel se muestra aturdido, ansioso y siente una tristeza que lo invade cada vez más. Podemos afirmar que él presenta indicadores en la dimensión del estrés denominada. Entonces, ahí en la 3, la respuesta correcta, como ustedes pueden apreciar, ansioso, siente tristeza. Es emocional, afectivo, pues, ¿no? La única respuesta correcta es la C, emocional. La número 4. El 12 de enero del 2010, la tierra tembló con una dureza no vista en 240 años. En Haití, el terremoto de 7.3 escala Richter mató a 300.000 personas y destruyó gran parte del país más pobre de América Latina. 10 meses después, el cólera afectó gran parte de la población que no tenía acceso apropiado a agua potable, infraestructura de saneamiento, ni unas condiciones de higiene adecuada. Aún hasta hoy el país todavía está en reconstrucción, ladrillo a ladrillo. En función al caso de Haití, podemos afirmar, ¿qué podemos afirmar acá, ¿no? Enunciado 1, entonces, ¿no? Los pobladores estuvieron expuestos a condición de estrés biofísica, ¿no? ¿El terremoto es biofísico? No, ¿no? Entonces, eso no es correcto. La 2, superar dicha situación requiere desarrollar la capacidad de resiliencia. Eso sí es correcto. La 2, ¿no? La 2 sí es correcta. La 3, es altamente probable que las personas hayan experimentado un desajuste de la personalidad. Por supuesto, ¿no? ¿Quién ante un terremoto y no ha muerto un familiar, se ha destruido una casa, no ha experimentado una tristeza? Que eso es normal, es un desajuste. La 3, ¿no? La 4, indudablemente todas las personas son resilientes. No podemos decir eso. Entonces, la respuesta correcta acá es la pregunta número 5. Dice: Mariana es una persona sumamente solidaria, ya que desde temprana edad ella veía a su madre ayudar a sus vecinos en el barrio. Dicha explicación sobre tal característica en la personalidad de Mariana corresponde al enfoque. Estamos hablando allí básicamente de modelos, y el único enfoque de la personalidad que se centra en los modelos, ¿no?, es el enfoque entonces cognitivo-social. La respuesta correcta, la D. La D, ¿no? Ahora, la pregunta 6. Después de 23 años viviendo en el centro de Lima, Mariela y su familia acaban de mudarse al distrito San Isidro, cerca del Olivar. La zona se encuentra alejada del ruido de los carros y hay bastante vegetación. Sin embargo, Mariela ha bajado su rendimiento en la universidad. Permanentemente se encuentra irritable, sin apetito, se siente sola y presenta frecuentes dolores de cabeza, a pesar de no padecer de ninguna enfermedad.
Señale la afirmación correcta basándose en su conocimiento sobre ajustes de la personalidad, ¿no? Padece de un trastorno antisocial de la personalidad, mentira. Antisocial, psicópata, hacer daño a los demás y no sentir remordimientos. B, lo que sucede es producto del engreimiento, también puede ser mentira. Puede ser, no, es mentira. C, debe tener paciencia, es por la sorpresa, esto es falso, ¿no? D, Mariela atraviesa una situación de estrés. Esta es la correcta, la D, ¿no? Son síntomas del estrés, ¿no? Y en su aspecto negativo, el distrés. Y E, tal vez tendría que mudarse por su salud. No es correcto. Seguimos entonces. Pregunta 7. Adriana Macías, Nick Bujic y Tony Meléndez nacieron con limitaciones físicas. Sin embargo, se convirtieron en personajes públicos que se dedican a brindar charlas motivacionales por el mundo. El concepto que designa esta capacidad de sobreponerse a la adversidad es, ¿no? Ya ustedes conocen, pues chicos, se ha explicado, ¿no es cierto? El concepto acá es, que encaja muy bien, es la alternativa E, resiliencia, ¿no? La capacidad de tener éxito en situaciones adversas, difíciles, conflictivas, ¿no? Y hay muchos ejemplos internacionales de esta capacidad de resiliencia, ¿no? El caso también de Víctor Frank, ¿no? Un psiquiatra que estuvo internado como 20 años en los campos de concentración, 15 años en los campos de concentración, ¿no? Pregunta 8. Mateo es un joven de 28 años que tiene dificultades para relacionarse con sus compañeros de trabajo porque siempre les está reclamando un trato especial, ya que considera que es superior a ellos. Además se muestra arrogante y soberbio, siendo incapaz de ponerse en el lugar de los demás. Utilizando sus conocimientos de psicología de la personalidad, podría afirmarse que Mateo padece de un trastorno denominado, lógicamente, ahí estamos hablando, nuevamente se repite este concepto, ¿no? Sobre el narcisismo, ¿no? La alternativa correcta es la A. Pregunta número 9, dice así, relacione los siguientes enfoques explicativos de la personalidad con los factores determinantes ponderados por cada una de ellas. El enfoque conductual, ¿con qué alternativa se relaciona? ¿Aprendizaje imitativo? No. ¿Impulso de autorrealización? Tampoco. Historias de reforzamientos, eso es lo que habla el enfoque conductual, ¿no? O sea, cómo los estímulos han influido en la vida de esa persona, ¿no? Entonces, eso es la respuesta, no, pero eso es la relación correcta. Enunciado 2, cognitivo social, aprendizaje imitativo, ahí está, ¿no? Por un modelo, ¿no? Las dos entonces con la A. 3, humanista, la A, aprendizaje imitativo, no. La B, impulso de autorrealización, es el concepto clave para entender el enfoque humanista, ¿no? Autorrealización, encontrar un talento, una habilidad dentro de nosotros, una virtud y desarrollarla, llevarla a su máxima expresión. Eso se llama autorrealización en el campo intelectual, en el campo artístico, en el campo ético, ¿no? Desarrollar mi solidaridad, desarrollar mi amor por las demás personas, ¿no? En el campo de la investigación intelectual, ¿no? Esa es autorrealización. Entonces, en la 9, la respuesta correcta es la D. Y finalmente, la 10, acaban de comunicarle a Raquel que ha sido ascendida a jefa de unidad. Ella siente que su corazón está palpitando más rápido y con más fuerza. Su cuerpo tiembla y le asalta la idea de no estar preparada para cubrir las expectativas de la empresa. De pronto recuerda una expresión que su padre usaba con frecuencia. Las situaciones nuevas no son problemas, son retos. Entonces empieza a planificar las acciones que va a realizar usando todas las habilidades y conocimientos que tiene. Y eso la entusiasma. El caso ilustra una situación estamos viendo que pasa por una situación de estrés, pero en este caso ella lo convirtió en una tensión positiva. Y la tensión positiva se le conoce con el nombre de eustrés, ¿no? El eustrés trae a nosotros creatividad, nos trae rendimiento, nos trae productividad, dar buenos exámenes. Es cuando la mente fluye, ¿no? Todo fluye en nuestra cabeza, recordamos más y mejor todavía. Eso es eustrés, ¿no? Muy bien, pues chicos, agradecido por la atención en esta clase y ya
les exhorto a seguir estudiando y sobre todo resaltando los conceptos más importantes en cada cuadernillo. Ya nos veremos entonces para la semana número 19, ¿no? Hasta luego. Permiso.